Hey, y bienvenidos a Plasma Futura, un nuevo espacio para estar más cerca, para hacer y juntos aprender. En este segundo capítulo veremos reciclar en Suecia. Si viste el primer capítulo de Plasma Futura, la botella, que puedes mirar ahora si haces clic en este video, recordarás que encontré algunas cosas en la playa, algo de basura, una lata y 2 botellas. Hoy quiero contarte qué se hace con estas cosas en Suecia, ya que no todo se bota, y cuando se bota no todo va al mismo basurero. Para empezar, existen lugares donde puedes botar la basura de manera diferenciada. Son muchos y están repartidos por las ciudades, el campo y la playa. Están bien ubicados, son limpios y de buena calidad. Aunque también se pueden ver así, así y así. Quizás nada de esto sea algo nuevo para ti, pero sé que hay algo en este país que para muchos de ustedes sí será una novedad. Esto se llama pantning o pantar, como a veces decimos los hispanoparlantes en Suecia. Pantar es el verbo pronunciado en sueco que significa yo reciclo. Pero pantar, con acento en la segunda, es una adaptación al castellano, o una latinización del verbo, por así decirlo. El sistema de pantning, como lo conocemos hoy en día, fue implementado en la década de los 80 del siglo pasado, vale decir en 1980. Aunque la historia sueca relata que la recolección y reutilización de las botellas de vidrio comenzó durante el siglo XIX, en la época del rey Gustavo V. El siglo XX trajo consigo el comienzo de la producción industrial de envases de los más variados materiales, tales como cartón, aluminio, acero, entre muchos otros. También se desarrolló la industria del plástico, donde como siempre los países más desarrollados tecnológicamente han sido los mayores productores, tanto de los productos en sí mismos como de los desechos de estos productos, cosa que afecta al ecosistema global, no solo a los seres humanos. A la vez, estos mismos países han sido los beneficiados económicamente producto de este mercado. Australia fue el primer país en implementar un sistema estandarizado a nivel nacional de reciclaje de envases durante la década de los 70, lo que quiere decir que el gobierno retribuye económicamente a las personas el acto cívico de reciclar envases. Y tú dirás, ¿pero yo pagué por este envase? Sí, pero ¿qué pasa si no encuentras el envase botado en la playa? En muchos aspectos, Australia sigue siendo por lejos el país más avanzado en esta forma de reciclaje. Otros países que utilizan este sistema son Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Fiji, Finlandia, Alemania, Hungría, Islandia, Israel, Lituania, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Hawái. En 1984 se fundó en Suecia la AB Svenska Returpack Pantsystemet para latas de aluminio. 10 años más tarde se fundó su empresa hermana, AB Returpack PET. La palabra PET quiere decir politereftalato de etileno. Dicho material se ocupa en la producción de envases de plástico para bebidas gaseosas, por su resistencia a los golpes, porque proporciona una buena barrera para los gases y la humedad, y porque es poco resistente a la temperatura, llegando esta solo a 170 grados centígrados, lo que la hace fácil de derretir y volver a dar forma sin necesidad de la utilización de grandes cantidades de energía en el proceso. Por eso no es bueno calentar la comida en plásticos. Lo que sucede cuando pantas entonces es que tú compras una botella de vidrio o de plástico o una lata de bebida y al hacerlo compras también el envase por 1 o 2 coronas. Eso independiente del precio del producto. O sea, todas las botellas chicas de plástico y latas comestibles se compran por 1 corona y las botellas grandes se compran por 2 coronas. Esto va incluido en el precio. Ahora lo interesante es que tú puedes pantar estos envases por ti mismo.
Y el dinero que recibes se suma en una boleta que después puedes cobrar por dinero en efectivo, productos en la misma tienda o donarlo a instituciones de beneficio. Suecia es un país muy limpio en comparación a otros. La gente acostumbra a no dejar tantos desperdicios tras de sí. Se bota la basura en los lugares adecuados. Y por sobre todo, los sistemas de recolección de basura son muy eficientes. Un ejemplo es lo que pasa en las grandes ciudades después de una gran fiesta o carnaval. Puede haber fiestas con miles de personas botando basura por todos lados, a nadie le importa nada después de las 12 de la noche, pero a la mañana siguiente estará todo limpio otra vez, como por arte de magia, sin tú darte cuenta de cómo ni cuándo las calles vuelven a estar limpias otra vez. No es magia, claro está, es que las personas y las máquinas que limpian son muchas, cuando se necesitan. Son muchas en general, pero cuando se necesitan, ahí están. Ahora bien, hay que reconocer que la gran mayoría de las personas que viven en este país, sea desde siempre o desde hace poco tiempo, entienden que al menos en Suecia se respeta la naturaleza. En Suecia, insisto. Para ser más específico, los suecos respetamos la naturaleza sueca, pero a veces no la de los otros países. Pero esta es la magia de todo y no hay nada que yo pueda hacer sin ti. Ahora quiero invitarlos a ver unas imágenes del siguiente capítulo. Debe ser como el Cerro Santa Lucía, una cosa así. La iglesia o la catedral de la ciudad. Y ahí está el colegio donde yo trabajo, de hecho. Oh, y ahí está la casa de arroz, la sala de música del colegio. ¿Tú?